Capítulo 3. Serine despertó temprano en la pequeña cama de roble en la que durmiera desde niña. La madre de Serine falleció cuando ella tenía 9 años. Serine la amó profundamente, sin embargo, Lady Staverly pasó la mayor parte de la infancia de Serine como inválida en un sofá, a consecuencia de un accidente que tuvo cuando montaba. En los últimos meses de su vida sufrió dolores tan intensos, que la muerte resultó una liberación para ella. Sir Giles, quien adoraba a su esposa, se entregó en cuerpo y alma a la que había sido una incipiente pasión en vida de ella, el juego. Sin su compañera, se sentía muy solitario en Staverly. Pero nunca pensó en lo solitaria que debía ser la vida, también para su pequeña hija. A pesar de su corta edad, apenas contaba con 12 años, Serine tomó las riendas de su casa, enseñó a los sirvientes a obedecerla y cuando algo hacía falta en la finca, los arrendatarios acudían a ella para pedirle que intercediera en su favor ante su padre. Era una situación extraña para una niña, pero Serine la aceptó con facilidad y encontró fuerzas suficientes para seguir adelante. Fue en esos momentos, acostada en su cama, que por primera vez comprendió la importancia que tenía su futuro, lo que su padre hiciera antes de morir. La espera misma de la visita del marqués de Bolken tuvo esa extraña irrealidad y casi empezaba a convencerse de que la apuesta solo era una mentira, hasta que la noche anterior la despertaron con la noticia de que había llegado el marqués, con un grupo de amigos. Hizo un gran esfuerzo para no dejarse contagiar por la agitación de Eudora, al despertarla, y conservar la digna calma que era la adecuada para la castellana de Staverly. Mientras Eudora la ayudaba a vestirse, dio instrucciones para que, una vez que terminara con ella, se ocupara de ver que llevaran al marqués y a su grupo el mejor vino existente en casa. Cuando por fin estuvo lista, Serine dio una última mirada a su imagen reflejada en el espejo y se sintió aliviada de que los eufóricos latidos de su corazón no se advirtieran en la tranquila serenidad de su rostro. La calmaba un poco la presencia de Torco, su gran mastín, el cual dormía en un tapete junto a la puerta de su habitación, desde la muerte de su padre. Bajó con paso lento y por unos momentos le resultó difícil enfocar su atención en una persona en particular. Se dio cuenta, nada más, de que 3 caballeros se levantaban de los asientos que ocupaban frente a la chimenea y de que una persona permanecía sentada, una mujer, cuyos ojos oscuros y apasionados seguían con intensidad sus movimientos. Serine hizo una profunda reverencia y miró de uno a otro a los 3 hombres que se encontraban frente a ella. Lamento no haber estado aquí para darle la bienvenida, milord, dijo y se preguntó cuál de ellos sería el marqués. Nosotros debemos disculparnos por haber venido a hora tan inoportuna, señorita Staverly, contestó el marqués y Serine se volvió hacia él. Su primera impresión fue que él era mucho más joven de lo que esperaba, la segunda, que no podía ser tan joven como su apariencia física insinuaba, porque había líneas de hastío en su rostro y la indiferencia de su mirada no correspondía a la exuberancia y entusiasmo de la juventud. Sin embargo, el hombre que la ganara jugando a los naipes era muy apuesto. Serine recordó los buenos modales y empezó a saludar a los demás. Poco después el grupo emprendió el regreso a Londres. Al despedirse, el marqués había dicho a Serine: «Volveré mañana para verla, a solas. Lamento la descortesía de que hayamos venido cuando usted se había retirado a descansar. Por favor, no lo mencione siquiera, milord», repuso Serine, haciendo una reverencia. «Le estaré esperando mañana». El marqués se marchó, y Serine volvió a la cama, con su mente convertida en un torbellino. No tenía idea de qué sentía o qué pensaba del hombre con quien estaba ahora comprometida en matrimonio. Ya por la mañana, a Serine le resultaba difícil delinear con precisión sus facciones. Recordaba mejor el rostro hermoso y malhumorado de Isabel, la admiración que había en los ojos de Lord Gillingham, o la forma en que Sir Peter Burley trataba de sonreírle. Todo era muy inquietante y como Serine no quiso seguir pensando en ello, saltó de la cama y cruzó la habitación para ir a abrir la puerta a Torco, el cual empezó a golpear contra ella en cuanto escuchó los movimientos que indicaban que su ama estaba despierta. Serine se arrodilló junto a él, en el suelo, le rodeó el cuello con los brazos y hundió el rostro en su suave piel. «Oh, Torco», murmuró. «¿Sabes tú lo que nos está sucediendo? Pero no vale la pena preocuparnos por lo irremediable».
Tomemos las cosas como vengan y tratemos de ser felices mientras podamos. La doncella la encontró riendo y jugando con el animal, como si este fuera todavía un cachorrito, cuando entró con el chocolate de la mañana. ¿Está usted riendo, señorita Serine?, preguntó, desconcertada. Sí, Eudora. Estoy riendo. Eso es mejor que llorar. Me alegro que encuentre algún motivo para estar contenta, repuso Eudora con aire sombrío. Si con llorar se arreglaran las cosas, Eudora, dijo Serine, quien se sentó a la orilla de la cama y tomó la taza de chocolate de manos de la doncella, lloraría a mares. Dejemos a un lado los pensamientos lúgubres y analicemos las cosas prácticas. Su señoría vendrá esta mañana. Hay que tener listo el mejor almuerzo posible, dentro de nuestros limitados recursos. ¿Y cuál vestido me pondré? Tengo listo ya su vestido nuevo de muselina. Sí, me pondré ese vestido, Eudora. Es importante dar una buena impresión, asintió Serine sonriendo. Eudora no dijo nada. Serine hubiera querido preguntarle qué pensaba de Lord Bolken, pero como temía la lengua implacable de Eudora, no se atrevió a preguntar nada. Cuando estuvo vestida, bajó al salón. Se quedó contemplando el sillón donde había estado sentado el marqués. Podía recordarlo ahora, alto, con un aire de orgullosa dignidad que revelaba su buena cuna. Se preguntó si lo odiaba. No estaba segura de eso, pero le tenía miedo. ¿Por qué iba él a ocuparse de ella, que era tan modesta e insignificante, comparada con las personas que estaba acostumbrado a tratar? Pensó en Lady Isabel Calvert, tan hermosa, vestida de forma tan exquisita. ¡Qué inexperta soy! Suspiró. ¿Qué sé yo de cómo vive esa gente? Sintió que Torco frotaba el hocico contra su mano y una vez más la consoló la presencia de su perro junto a ella. Torco continuaba a su lado cuando media hora más tarde Eudora fue a informarle que se acercaba un carruaje. Esa mañana el marqués no llegó en el faetón, sino en una carroza cerrada. Cuando el carruaje se detuvo, un lacayo saltó del pescante y abrió la puerta. El marqués salió resplandeciente de elegancia, como digno señor de aquel impresionante cortejo. Serine lo recibió haciendo una profunda reverencia, antes de invitarlo a pasar al interior. El marqués se llevó la mano de ella a los labios. Soy su servidor, señorita Staveley. ¿Gusta usted pasar al salón, milord? Ella entró en el salón, seguida por el marqués, y en cuanto se sentaron, Eudora apareció a un lado del marqués, ofreciéndole vino. Él tomó la copa, pero no hizo ningún esfuerzo por beberla, sino que se limitó a ponerla en una mesita cercana. Por un momento permanecieron sentados en silencio, pero la tensión fue rota por Torco, que caminó con lentitud y con una dignidad muy suya, hacia el marqués. ¿El perro es suyo?, preguntó Lord Bolken. Sí, y para mí es un amigo muy querido, milord. Me di cuenta de eso anoche, murmuró Lord Bolken. De nuevo una pausa. Es joven, pensó Serine. Pero la expresión cínica y aburrida de sus ojos lo hace parecer mucho mayor. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar usted y yo, señorita Staveley, empezó a decir Lord Bolken con lentitud. Así es, milord, contestó Serine. Ante todo, permítame expresarle mis profundas condolencias por la muerte de su padre. Gracias, milord. Sin embargo, debo confesarle que preferiría que no habláramos de eso. Mi primo, el señor Nicholas Staveley, me dio amplia información al respecto. Staveley Court, incluyendo los terrenos y la casa, le pertenecen ahora a usted. Estoy lista para proporcionarle todos los datos que requiera. Gracias, respondió Lord Bolken, inclinando la cabeza. Tengo a su disposición, milord, las escrituras de la propiedad, una lista de los arrendatarios y los nombres de quienes han estado recibiendo pensiones de mi padre estos últimos años. ¿Usted continuará con ellos? Por supuesto. Cuánto me alegra saberlo, exclamó ella con un suspiro de alivio. ¿Piensa usted cerrar la casa? Supongo que sí, contestó Lord Bolken en tono ligero. Más tarde, desde luego, tal vez sea posible encontrar un comprador para ella. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Serine contuvo el grito que pugnaba por subir a sus labios.
Comprendió entonces que odiaba a aquel hombre, que había llegado a destruir su pequeño mundo. Nichols tenía razón, era un hombre malo y ella lo odió con intensidad. El odio mismo que sentía por él, y que recién había nacido en su alma, le permitió hablar serenamente de otra cuestión. La casa y la propiedad fueron, según creo, la primera parte de la apuesta de mi padre con usted. La segunda, me afecta a mí en lo personal, ¿no es así? Así es. Mi padre le dijo, según creo, que al casarme voy a heredar 80.000 libras. Eso es correcto, también. Ese dinero me fue legado por mi abuelo paterno, explicó Serine. Él, no aprobaba los juegos de azar. Dejó el dinero para mí, hasta que yo me casara, con la estipulación de que si pedía yo algún anticipo, los depositarios debían entregar todo el dinero a una institución de caridad. Trató así de evitar que mi padre me pidiera dinero prestado. Comprendo, dijo Lord Bolken. Serine se levantó de la silla y se dirigió hacia la ventana. Se quedó mirando el jardín. ¿Usted ama este lugar?, preguntó el marqués a su lado. Serine asintió en silencio, porque no le era posible hablar. Yo le mostraré un lugar que es todavía más hermoso que este, afirmó Lord Bolken. Es mi propio hogar, Mandrake. Serine se dijo a sí misma con ferocidad, que ella odiaría ese lugar en cuanto lo viera. Haciendo un esfuerzo, se volvió de la ventana. ¿Qué hará usted conmigo?, preguntó. Eso, desde luego, es una cuestión muy importante, repuso Lord Bolken muy serio. Milord, tengo una confesión que hacerle. Él enarcó las cejas por un segundo. Esperaba una cosa así. ¿Está usted enamorada de su primo? No, desde luego que no. La respuesta de Serine fue espontánea y casi indignada. Siento mucho cariño por Nichols, pero de índole fraterna. Entonces, ¿hay otro galán que haya capturado su corazón?, sugirió Lord Bolken y una nota de cínico sarcasmo apareció en su voz. No es nada que se refiera al corazón, milord. No he entregado mi cariño a ningún hombre. Estábamos hablando de mi fortuna. Usted piensa que al casarme voy a heredar 80.000 libras. Pero no es así. No. Serán 79.000 libras solamente. Quiero ser honesta con usted y pedí en una ocasión un anticipo de 1.000 libras. Pensé que me había dicho que eso era imposible. Si los depositarios supieran lo que hice, darían el dinero a la beneficencia, como deseaba mi abuelo. ¿Me permite explicarle lo que sucedió, milord? Por supuesto. ¿Qué le parece si volvemos a sentarnos? Serine ocupó una silla y el marqués se sentó frente a ella. Cuando tenía 16 años, empezó a decir Serine, fui a pasar una temporada a Londres. Mi madrina hizo arreglos para ofrecer un baile en mi honor. Yo esperaba la ocasión con entusiasmo. Al mismo tiempo, temía a Londres, debido a algo que había sucedido el año anterior. Tenía una amiga, en extremo bonita. Era mayor que yo, pero ella también amaba a Staveley, porque vivió aquí toda su vida. Su padre era nuestro palafrenero en jefe. Su madre fue en un tiempo doncella de mamá. Era una muchacha preciosa, llamada Charmaine, y creo que todos en la casa la queríamos mucho. Era muy alegre, cantaba mientras trabajaba y aunque hacía todo muy bien, siempre encontraba tiempo para jugar conmigo. Como hija única que era, yo no tenía nadie con quien compartir mis juegos, así que como ella lo hacía conmigo, llegué a quererla como si fuera mi hermana. Mi padre había hecho varias fiestas ese año, durante la época de cacerías y entre los invitados estaba un tal Lord Grantham. Yo no le había prestado mayor atención. Pero era un visitante frecuente y algunas veces lo veía yo en el área de la servidumbre y que los demás invitados nunca visitaban. Cierto día en que Charmaine y yo paseábamos por el jardín, se acercó a nosotras. Yo no sospechaba nada malo en su conducta, hasta que una noche supimos que Lord Grantham regresó a Londres y se llevó a Charmaine con él. Oí decir que Lord Grantham no se casaría con ella. Me dijeron que Charmaine era mala y atrevida, que no debía volver a mencionarla. Yo no creí nada de eso. Charmaine era tan preciosa que, en mi inocencia, me sentía segura de que había encontrado la felicidad. Solo oraba porque me hiciera saber dónde estaba, pero nunca supe de ella.
Pasó un año. Sus padres, con el corazón destrozado, no volvieron a mencionarla. Papá arregló que yo me fuera a Londres. La mañana misma de mi partida recibí noticias de Charmaine. Era una carta sucia, mal escrita, ni siquiera había sido escrita por ella, porque dudo mucho que Charmaine supiera hacerlo, sino por la mujer en cuya casa estaba hospedada. Charmaine le debía dinero y a menos que yo le pagara, la arrojaría a la calle. No hice comentarios sobre el particular, pero me llevé la carta a Londres. En los primeros 2 o 3 días después de mi llegada no pude hacer nada, porque mi madrina me mantuvo muy ocupada. Por fin, se presentó una oportunidad de ir a buscar a Charmaine a Estella y al Cinde Fields. Cielos, no me diga que fue sola a ese lugar, exclamó el marqués. No, llevé conmigo a un lacayo de mi madrina que había sido luchador. Por la exclamación que hizo usted, me imagino que habrá oído hablar de ese ambiente. Con decirle que la miseria y horrores que vi ahí todavía me producen pesadillas algunas noches. Encontré a Charmaine acostada sobre un montón de paja en un desván tan sucio, que las ratas apenas si se molestaron en moverse a nuestra llegada. Estaba tan acabada que me fue difícil reconocerla al principio. Tuvo un hijo, el cual murió al nacer, un mes antes, y no se había recuperado aún. Se sintió horrorizada de verme y me suplicó que me fuera y la dejara ahí. Pero estaba demasiado débil para protestar mucho y la llevamos con nosotros. La trasladé a la casa de mi madrina y cuando ésta se enteró, se puso furiosa por lo que hice y se negó a hospedar a Charmaine. Así que ordené un carruaje y volví a Staveley. ¿Qué sucedió después?, preguntó Lord Bolton, intrigado. Charmaine se mejoró, hasta restablecerse por completo. Nunca quiso hablar de todo cuanto sufrió, pero no me fue difícil adivinar la historia de sus desventuras. Había un muchacho en el pueblo quien siempre la amó y cuando ella volvió, empezó a cortejarla nuevamente. Al principio no quería saber nada de él, pero en el curso del tiempo comprendí que se enamoraron mutuamente. Solo quedaba una cosa por hacer, alejar a la pareja de Staveley, donde todos conocían lo sucedido y jamás los dejarían ser felices. Así que fui por segunda vez a Londres, a visitar a una compañía de prestamistas de quienes había oído hablar con frecuencia a mi padre, los señores Hinks e Israel. Me atendió el señor Israel. Le relaté la historia diciéndole que quería el dinero para esta joven pareja y no podría darle ninguna otra garantía más que mi palabra de honor. Lord Bolton miró a Serine con incredulidad. ¿No le dio usted nada por escrito? No, contestó Serine. Me dio 600 libras y yo prometí pagarle 1000 libras el día que me case. Conozco a Israel, dijo Lord Bolton con voz pausada. Es un hombre implacable. Tiene fama de ser un avaro y un usurero. Conmigo fue muy amable, dijo Serine. Lo que me prestó permitió a Charmaine y a su esposo establecerse en el norte de Cornwall, donde tienen una pequeña hostería. Son muy felices ahí. Lord Bolton miró a Serine. Por un momento su rostro expresó tanto asombro como incredulidad. ¿Comprende mi posición, milord?, preguntó Serine por fin. Sí, la comprendo muy bien, asintió el marqués. He pensado también, milord. Serine empezó a tartamudear, que si usted se quisiera librar de mí, solo tendría que decir a mis depositarios. ¿Cuánto acabo de contarle? Mi herencia pasaría a poder de una institución de beneficencia, y usted no tendría que casarse conmigo, porque me convertiría en una mujer sin ningún caudal. ¿Y usted no ha pensado que podría hacer lo mismo?, preguntó él. Yo tengo un compromiso con usted, milord. Es una deuda de honor. Ya veo, murmuró el marqués. Guardó silencio por algunos momentos antes de añadir con una leve sonrisa burlona, el pensar en casarse conmigo le debe resultar desagradable, supongo. Quiero decir, no es posible esperar que me agrade la idea, milord, cuando sé que su única razón para ello es el dinero, contestó ella, ruborizándose. Serine pensó que Lord Bolton se iba a enfurecer, la expresión de cínica indiferencia de su rostro no se alteró. Es usted muy franca, señorita. ¿Me permite sugerir algo? Como usted guste, contestó ella, fingiendo indiferencia. Entonces, no hagamos nada por el momento.
Usted me ha ofrecido una posible salida. En justicia, usted debía tener también una salida. Que no afectara su sentido del honor. Pero, en tanto no se presente, sigamos como hasta ahora. Como dos extraños unidos por un juego de azar. Quiere decir, milord, que puedo continuar viviendo aquí. Me temo que eso no será posible. No puede continuar aquí, sin dama de compañía, en una casa que es ahora de mi propiedad. Usted quiere decir que, la gente pensaría que usted, y yo. Exactamente. Una oleada de color cubrió el rostro de Serine. Me permito sugerir, continuó diciendo Lord Bolken, sin hacer caso de la turbación de ella, que, por lo pronto, hasta que puedan hacerse arreglos satisfactorios para usted, haga una visita a mi madre en Mandrake. Puedo llevarla esta tarde, antes del crepúsculo. Quiere decir que tengo que irme hoy. Hoy. Si esos son sus deseos, milord, dijo en tono formal. Será mejor para usted, contestó Lord Bolken. Serine se incorporó. Se dio la vuelta para que el marqués no pudiera ver las lágrimas que asomaban a sus ojos. Solo tengo algo que pedirle, milord. Puedo llevarme conmigo a Eudora. Mi doncella personal, y Torco, mi perro. Será como usted lo desea. Serine trató de darle las gracias, pero las palabras murieron en sus labios. Con un patético esfuerzo, hizo una rápida reverencia y salió de la habitación. Él no la siguió con la mirada. Con indolencia tomó un poco de rapé y se lo llevó a las narices.